¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo video en el cual vamos a continuar estudiando la parte de las listas. Antes de iniciar, estaba viendo que en el video pasado la resolución fue muy baja y algunas cosas no se notaron completamente. Te pido una disculpa, fue un descuido mío, tal vez en la producción. No lo hice como tenía que haberlo hecho. Es por eso que voy ahorita nada más a mencionar algunos elementos importantes. Y bueno, lo dejé así porque la mayor parte del video pues es una explicación teórica y ya nada más al final de ese video pues se vio un ejemplo, pero no se vio muy bien con claridad. Entonces vamos a trabajar para que en este video ya quede un poco más claro. Y bueno, también quiero agradecer los comentarios que me han hecho, las observaciones que también me han ayudado demasiado. Y bueno, pues vamos a continuar entonces, esperando que estos videos te puedan ayudar como complemento en la consulta de otras fuentes de información que tú estés llevando a cabo. Bueno, pues iniciemos entonces. Bien, entonces esta expresión es una lista y denota una lista vacía, como ya lo habíamos visto en el video anterior. XS es una lista entonces, aquí lo vemos, donde la cabeza es X mayúscula y la cola sería XS. La mayoría de las definiciones o reglas identificarán el caso básico con la lista vacía y el caso recursivo, ¿sí? Entonces son dos casos: caso básico, lista vacía; caso recursivo, de esta manera. Sin embargo, no se aplican siempre. Las listas de listas se suelen aplicar con XSS, ¿sale? Algo muy importante es que en las definiciones recursivas es conveniente escribir primero el caso básico antes que el caso recursivo, ya que, como suena lógico, si en la definición unificamos con ambos casos y si estuviese primero el caso recursivo, pues obviamente el ciclo se vería afectado y sería algo infinito. Ok, bueno, veamos unos ejemplos entonces. Aquí ya tengo mi base de conocimiento en el que tengo tres hechos, en el que especifico que José es hombre, Tomás es hombre, Pedro es hombre. Y bueno, aquí especifico que tengo una lista de hombres, una lista vacía. Y este sería mi caso básico. Ahora mi caso recursivo sería este. Entonces decimos que tenemos una lista de hombres si X es un hombre y pertenece a la lista de elementos o forma parte de la cola de mi lista, ¿sí? Entonces observemos que aquí tenemos el caso básico y al final concluimos con el caso recursivo. Como te decía hace un momento, no siempre va a ser así, pero digamos que es la forma como empezamos a trabajar con las listas. Ahora veamos otro elemento. Mira, aquí yo tengo otro hecho en el que digo que X no pertenece a una lista. Bien, entonces veamos cómo hacer los ejemplos. Y aquí vamos a hacer una pregunta para saber si José, Tomás y Pedro eh, pertenecen a la lista de hombres. Y sí, me contesta que sí pertenecen a la lista de hombres. Ahora voy a preguntar de la siguiente manera. Aquí le voy a poner María. Y me dice que falso, pues porque no existe María en mi tabla de hechos. Muy bien, entonces a ver, ahora probemos la lista de la definición que acabamos de crear, que se llama no pertenece. Y vamos a preguntar entonces. Aquí le vamos a poner María. Vamos a preguntar si no pertenece a
la lista de elementos, que en este caso sería, por ejemplo, José, María y Pedro. Podemos visualizar que entonces la, la respuesta pues es falsa. ¿Por qué? Porque pues María no pertenece a esa lista, aunque María se encuentra aquí, pero como no está en mi tabla de hechos, entonces no pertenece a esa lista, y es lo que podemos nosotros identificar aquí en mi definición, donde a través del operador de desigualdad o de diferencia, nosotros podemos indicar que ese elemento no pertenece a esa lista de hombres. Fíjate, hacemos otro ejemplo. Ahora voy a indicar aquí y le voy a poner a Alex. Y aquí le voy a dejar así como se encuentra. Doy enter y ya me dice que es verdadero. ¿Por qué? Pues porque Alex efectivamente no pertenece a la lista de hombres que tenemos. Por eso es que nos dice verdadero. ¿Sale? Ahora bien, veamos otro caso donde preguntamos si Alex no pertenece a la lista de José, Tomás y Pedro, y nos va a salir entonces como true. Efectivamente, porque Alex no pertenece a esa lista. Ahora veamos otro caso donde preguntamos que si Pedro no existe en la lista de José, Tomás y Pedro, y nos va a responder como falso. ¿Por qué? Porque efectivamente Pedro sí existe. Bien, entonces vamos a continuar con otro ejemplo en el que vamos a contar los elementos que están en una lista, que es la que estamos trabajando, y para ello vamos a especificar el número de elementos, y vamos a poner en primer lugar el caso básico en el que vamos a especificar que la lista vacía equivale a 0 en nuestro hecho número de elementos. Después vamos a indicar que el número de elementos dentro de la lista que contiene una cabeza y cola lo vamos a poner en una variable que se va a llamar total. Posteriormente pues vamos a hacer una invocación de manera recursiva, que sería el segundo caso que habíamos visto en la teoría anteriormente, en el que vamos a explicar que vamos a determinar el número de elementos del restante de la lista, es decir, de la cola, y lo vamos a vaciar en una variable auxiliar, y finalmente vamos a terminar explicando o almacenando el resultado que se vaya dando en una variable que se va a llamar total. Bien, ahora lo que hice fue corregir la variable total porque la tenía con T minúscula, y empecé a hacer unos experimentos y me generó unos errores. Fue por eso. Entonces ahorita ya consulté de nuevo el archivo, y ahora sí voy a ingresar los ejemplos que ya había ingresado previamente antes de que me generara los errores. Entonces tengo una lista con 4 elementos. La sublista se considera como un solo elemento. Ahora sí, ya me dice que son 4 elementos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es otra prueba de una lista que que tenga igual elementos A, B, C, D, E, y pues hay que escribirle bien. Pues le ponemos los paréntesis y veamos qué es lo que sucede. Bien, entonces esa lista tiene 6 elementos. Muy bien hasta aquí. Entonces ahora vamos a hacer una definición en la que vamos a explicar si una determinada cadena de elementos es o no una lista. Para ello definimos entonces una lista vacía, que ya tenemos aquí como un caso básico, y en el siguiente vamos a especificar una lista que va a tener una cabeza y cola, pero con variables anónimas. ¿Sale? Bien, entonces ya está definida
mi lista, y ahora vamos a regresar a la consola, vamos a consultar mi archivo y empezamos a agregar los experimentos para probar la definición. Bien, entonces el primer caso sería preguntar primero. Bueno, primero agregamos los paréntesis y vamos entonces a agregar A, B, agregamos otra lista, otra sublista dentro de la lista que sería D y E y ok, muy bien. Ya preguntamos, nos dice que sí es una lista. Ahora hagamos otro experimento con una lista vacía, dice que también es lista, y hagamos otro experimento un poco diferente. Aquí nos dice entonces que con este experimento tenemos vacío, o más bien que no está definido el procedimiento, ¿sale? Por ese tipo de lista que te ingresamos. Ahora ingresé dos listas diferentes. Me dice también que el procedimiento no está definido, aparte está mal escrito, por ahí me faltaba cerrar un paréntesis. Ahora hagamos otro. Ok, vamos a ponerle E, F. Muy bien, y ahora sí, vemos que sí entra el experimento que agregué, entra dentro de la definición que habíamos creado en nuestro archivo. Bueno, pues esperamos que sea de utilidad este video.